Hoy vamos a salir con dos asuntos que venimos trabajando también en columnas pasadas, que son dos datos que salieron en estos últimos días, que son la utilización de la capacidad instalada, que vamos a explicar un poquito qué es y cómo se viene comportando, y por otro lado hablar efectivamente del dato que salió el martes, que es el índice de precios al consumidor. La capacidad instalada, para que se entienda qué es, una economía como la Argentina está compuesta por empresas, y esas empresas tienen máquinas, ¿no? Tienen máquinas que producen. Esas máquinas, el total de las máquinas que existen a nivel agregado, se la denomina, en la sumatoria de todas las empresas, se la denomina la capacidad instalada de la cual contiene tu economía, digamos, todas las máquinas que contienen tu economía. Ahora, esas máquinas que contienen tu economía, el INDEC hace una medición que es cuántos de esas máquinas se están utilizando. O sea, es un buen indicador para dar cuenta si las políticas implementadas le pegan o no a la actividad económica, y además le pegan a la actividad económica adentro de la firma, dentro de la empresa. Es un indicador que nos puede dar indicios de cada sector específico, cómo se viene comportando ante estas decisiones de política económica. Entonces, el dato que nos da la UCI, la utilización de la capacidad instalada para marzo del 2024, nos dice que de 13 bloques sectoriales que se analizan, todos están a la baja. O sea, venimos trabajando que hay una disminución muy fuerte del gasto público, de los salarios, esto te impacta en la actividad y obviamente te impacta en la utilización que están, valga la redundancia, que están utilizando las empresas adentro, en su comportamiento, adentro de la firma, digamos. ¿Cuál es el dato? Bueno, para marzo del 2024, esa capacidad instalada a nivel agregado es de 53,4%. O sea, de nuevo, si el total de la economía a nivel agregado tiene 10 máquinas, hoy se están utilizando más o menos 5. El dato del 2023 era más o menos del 67%, 68%. O sea, tuvimos una disminución respecto al año pasado, más o menos de 20 puntos porcentuales, que es una disminución muy abrupta, muy abrupta. Ahora bien, ¿cómo se comportan los distintos sectores? Y acá nos metemos ya en cada sector específico. Para el 2024, por ejemplo, la industria automotriz, que es un sector muy dinámico y que tracciona la generación de puestos de trabajo, para marzo del 2024, la utilización fue de 50,8%. Respecto al 2023, tuvo una baja considerable. En 2023, la industria automotriz utilizaba un 72,5% de su capacidad instalada, que es un montón. Es un montón porque las empresas nunca utilizan el 100% de la capacidad. Siempre utilizan entre el 70 y el 80 y tienen un 20% de capacidad ociosa por eventuales picos de demanda. Entonces ahí podemos observar que hay una disminución muy fuerte respecto al año 2023. Caucho y plástico. Bueno, hoy caucho y plástico está utilizando el 44,1% de su capacidad instalada. Y esto, en estos últimos días salió una noticia que, por ejemplo, en este sector, FATE ya ha empezado a despedir trabajadores. Bueno, está claro, si no hay demanda, si no hay consumo interno, dejan de utilizar máquinas y empiezan a ajustar la cantidad de trabajadores, que es lo que nosotros veníamos diciendo que iba a suceder en el mediano y en el largo plazo. Textil, otro sector que es muy preocupante, un 38% de su capacidad instalada está utilizando, es decir, 3 o 4 máquinas cada 10, cuando el año pasado utilizaba 53. Todo esto producto de las políticas económicas que se vienen implementando. Tenemos algunos sectores más, como alimentos, que está utilizando un 54,5%, metalmecánica, un 38%, y el año pasado utilizaban 62 y 60%. O sea, todo esto nos da un indicio de que la caída de la actividad económica arrastra que las empresas ajusten la cantidad de máquinas que están utilizando en primer momento y en segundo momento empiecen a ajustar la cantidad de trabajadores. Yo creo que hoy es un título muy fuerte, pero ya le podríamos llamar a esto una especie de industricidio, ¿no? Ya el título viene dando vueltas por ahí, pero yo creo que teniendo estos datos uno ya podría decir, estamos en un momento de una fuerte destrucción de la capacidad instalada, utilización de la capacidad instalada
del desempleo que lo que va a ajustar, entonces podríamos empezar a titularlo industricidio. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a el índice de precios al consumidor, bueno, dio un 8,8% para abril. La pregunta ahí es si es para festejar este dato, ¿no? Y uno cuando se hace esa pregunta dice, depende con qué se lo compara. Si uno compara con el último dato de diciembre, con el dato de diciembre, que fue una inflación del 25%, efectivamente esta es una inflación para festejar, pero recordemos que ese 25% de diciembre fue, de alguna manera, la consecuencia de la causa de la política implementada, ni bien asumió la gestión anterior. Entonces, bajamos la inflación, ¿en cuánto estábamos? En 25 a 8, buenísimo, pero la llevaste vos hasta 25, o sea, ahí hay un punto para observar. Y además, cuando uno hace el promedio de todo el año 2023, le da que la inflación fue de 7,8%. Y cuando hace el promedio desde diciembre hasta ahora, que es la gestión actual, le da un 15,8%. Entonces ahí, bueno, ¿qué estamos festejando? Digamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos festejando? Además, con una inflación interanual del 289,4% y para el primer cuatrimestre del 65%. Algunos datos de cómo se comportan algunas divisiones, algunos capítulos. Bueno, lo que más aumentó son los servicios públicos. Cualquier oyente o vos mismo, Alex, si has visto las últimas boletas que han llegado a tu casa de luz, de agua, de gas, te habrá sorprendido porque aumentaron más de 3 veces, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil que la inflación siga bajando con esos ritmos de aumento. Las comunicaciones, a mí me llegó la otra vez la boleta de una empresa telefónica, que tengo servicio de televisión, de comunicación, me aumentó más de 3 veces, me vino 50.000 pesos de comunicaciones. Entonces, sí, están desbocadas. Sí. Digamos, es imposible que eso no impacte en tu bolsillo, digamos, es impresionante el aumento que se está dando. Ahora bien, los alimentos aumentaron un 6%, eso está desacelerando fuerte, y es lo que más te incide en el índice. O sea, si bien tuvimos aumento de servicios y de comunicaciones muy fuertes, eso no incide tanto a la hora de obtener el número final del índice de precios al consumidor. Lo que más incide son los alimentos, por eso se ve un número cada vez menor o desacelerando. Pero estamos sufriendo fuertes aumentos de servicios públicos y comunicaciones. Salud también mostró un comportamiento del 9,1%. Y ahí esto para ir cerrando, uno se podría volver a meter con el diagnóstico que tiene esta gestión sobre la inflación, que es fundamentalmente por exceso de demanda, ¿no? La economía, estábamos en una fiesta de pesos, digamos, ¿no? A la cual a mí no me invitaron, porque cuando uno mira los datos de gasto público el año pasado, ya de alguna manera se venía desacelerando, porque obviamente la economía sufría problemas de inflación por falta de dólares. Pero digo, ante este diagnóstico de inflación por exceso de demanda, ajustan el gasto público, y ese ajuste del gasto público impacta fuertemente en la actividad económica. Pero digo, esto en teoría, porque en la práctica lo que están utilizando ellos para solucionar el problema de la inflación son anclas nominales. ¿Qué quiere decir anclas nominales? Bueno, esto es como si fuera que hay un barco que viene muy rápido y tira un ancla, ¿no? El famoso ancla en el mar, para ver si se puede agarrar de alguna piedra en el fondo del mar, y que eso de alguna manera trate de frenar esa velocidad. Esa velocidad es la inflación. Y ese ancla es la que se utiliza para tratar de alguna manera traccionar todo hacia atrás y ir desacelerando la inflación. El ancla que están utilizando es el tipo de cambio, fundamentalmente, ¿no? Tienen un tipo de cambio planchado que podríamos discutir si se va a poder sostener. Otra cuestión que están utilizando son los salarios, ¿no? Los salarios están anclados, digamos, y por lo tanto, si anclan el tipo de cambio, anclan los costos, los precios de los alimentos, y eso te ayuda a desacelerar la inflación. Ahora bien, acá a la pregunta es en qué quedamos, porque si la inflación es por exceso de demanda, vos ajustás el gasto público, tenés todavía el nivel de inflación elevado y tirás los precios de los aumentos de las tarifas hacia adelante. Entonces, si solamente es emisión monetaria y exceso de gasto, ¿por qué tirás las tarifas hacia adelante? Ahí el gobierno se choca contra la realidad. La inflación es de costos. Si sigo
aumentando las tarifas voy a tener más inflación. Entonces, ahí encerrado en esa contradicción, a mí me preocupa cuando escucho a algún funcionario del gobierno, al mismo presidente, decir que vamos a seguir ajustando el gasto público muy fuertemente para solucionar el problema de la inflación. Y eso, digamos, no es la causa de la inflación. Vos podés tener, y con esto voy cerrando, vos podés tener superávit con inflación, como que tienen actualmente, que es un superávit trucho, como vimos en columnas anteriores, pero ponerle que le convalidemos el superávit, vos podés tener superávit con inflación, como tenés ahora, o podés tener déficit con inflación. Digamos, no hay una correlación en la cual bajo el déficit y me baja la inflación, porque la inflación, como vimos, pasa por otro lado. Así que esas dos cuestiones por hoy, industricidio por el lado de los datos de la capacidad instalada, y por el otro lado, la inflación, no hay nada para festejar, y digamos, el gobierno tendría de alguna manera que mirar que la inflación es de costos y no tanto seguir ajustando el gasto público, porque nos va a llevar de alguna manera a profundizar la recesión, a profundizar la cantidad de trabajadores desempleados, etcétera. Así que, y además esa inflación es algo que no se discute más en ningún lugar del mundo, digamos. Así que bueno, Ale, eso era un poco la idea para hoy, discutir a través de estos dos datos. Con aquella definición que Milei repetía y sigue repitiendo, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, contradice con las medidas que él mismo toma para tratar de ponerle un freno a la inflación, ¿no? No coincide su discurso con los hechos, por lo menos en Argentina no es como dice el presidente de la nación, es más bien como hace, ¿no? Porque si congela o atrasa los aumentos de tarifas para que no impacten en la inflación, bueno, ahí está, ¿no? Claro, bueno, ahí te tenés que dar cuenta que la inflación pasa por otro lado, digamos, no por el ajuste del gasto público. Esto me parece que no recapacita el gobierno en este sentido, chocándose contra la realidad. Me parece que las medidas implementadas no van a llevar a buen puerto, digamos. Siempre que se ajustó el gasto público, se llegó a de esta manera se llegó a 2 dígitos de desempleo. Se soluciona el problema de la inflación, pero no por los canales que ellos sostienen, sino por otros canales como sostener el tipo de cambio anclado, que no está mal, porque eso de alguna manera te frena la inercia inflacionaria. El problema es poder sostenerlo y también no descuidar justamente los puestos de trabajo y la actividad, etcétera. Bien, tema interesante este último que mencionás, Fer, tal vez para el próximo jueves, si te parece. Dólar, porque habló Pose en el Senado por primera vez y dijo, bueno, a fin de año va a estar apenitas por encima de los 1.000 el dólar oficial. Cuesta creer que eso pueda llegar a ser así. ¿Quedará atrasado? ¿Está bien la devaluación fuertísima del inicio del gobierno y las microdevaluaciones de 2% mensual es suficiente? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué consecuencias o con qué virtudes? Bueno, puede ser tema del próximo jueves, si te parece. Perfecto, lo preparamos y lo abordamos el próximo jueves. Un placer, Fer, un abrazo. Un abrazo, Ale, igual fin de semana.